¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Un sitio cristiano adventista que en esos últimos años hemos estado utilizando para predicar el Evangelio eterno, para predicar la verdad presente, pero sobre todo para el programa de escuela sabática para adultos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sean ustedes bienvenidos a esta escuela, la escuela más grande del mundo. Vamos a repasar la lección número 11 para el sábado 7 de diciembre del año 2024, titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu. Como siempre, vamos rápidamente a la introducción que preparamos cada semana para cada lección. En esta semana analizamos cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ahora dentro del contexto del discurso de despedida de los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan. Es muy interesante cuando Juan dice que si queremos entender a Dios, debemos mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Este enfoque nos abre un mundo completamente nuevo de relaciones entre los tres miembros de la divinidad, entre los miembros de la divinidad y los humanos, y entre los propios humanos. Y antes de ir al punto central de esta lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, quiero como siempre invitarlos a que me acompañen a tener una palabra de oración. Con toda reverencia vamos a, los que puedan inclinar su rostro y cerrar sus ojos, inclusive aquellos que puedan ir de rodillas. Vamos a orar. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos. Te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria. Suplicamos como siempre, Padre eterno, que nos limpies, que nos sanes de todas nuestras enfermedades, que nos purifiques y que de nuestros labios solamente pueda salir palabras de vida y para vida eterna. Que tu Espíritu Santo en esta hora, Padre eterno, pueda tomarnos como instrumentos del cielo. Por eso te rogamos humildemente que nos habilites con poder, para que podamos, antes de todo, abrir tu palabra, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por entendernos, gracias porque nos das esta oportunidad de tener unos minutos de comunión contigo a través del estudio de tu palabra, Señor. Porque en Cristo Jesús te rogamos, te suplicamos humildemente todo. Amén, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Es el título de la lección número 11. Vamos a tener a la mano nuestras Biblias, la palabra de Dios, el libro del libro, porque vamos a estar utilizándola constantemente. Y ese es el propósito, que nosotros podamos comprobar y confirmar, ¿sí?, en la palabra de Dios todo lo que estamos aquí mencionando. Así que vamos al punto central de la lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aunque Consolador debemos considerarlo como una palabra griega que es parakletos, equivale a consolador, aunque esta es la forma más común en la Reina Valera para referirse a la tercera persona de la divinidad. Se hace referencia a ella con las expresiones Espíritu de Dios, Espíritu del Señor o simplemente Espíritu. Esto es importante subrayarlo porque a veces
podemos confundirnos y pensar que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es la misma persona, ¿verdad? Lo mismo el Espíritu del Señor, ¿verdad? También se le llama. También no debemos confundirnos que es el Espíritu de Jesucristo, ¿verdad? Así que esta es una forma común en que en la Biblia podemos encontrarnos cuando se refiere a la tercera persona de la divinidad. Bien, una vez aclarado esto, vamos entonces a introducirnos, ¿sí?, a la lección. Juan, en los capítulos 13 al 17, se centra en el discurso de despedida de Jesús y el concepto de la Trinidad. Este es un tema importante porque revela la naturaleza, el propósito y el trabajo y la función de las diferentes personas dentro de la Santísima Trinidad. También describe su relación mutua. La unidad entre el Padre y el Hijo es un modelo que podemos emular al buscar una relación cercana con nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, muchos sin duda alegan o dicen que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, y eso es verdad. Sin embargo, el concepto de Trinidad, ¿sí?, el concepto de tres personas de la divinidad, sí existe. Por lo tanto, no necesariamente se necesita ver la palabra Trinidad en la Biblia para que nosotros entendamos que hay tres personas que son parte de la deidad. Las tres son uno. ¿Qué significa esto? Significa que con esto podemos distinguirlos, ¿sí? Cuando algunas otras falsas religiones se refieren a otros dioses, ¿sí? Solamente hay un Dios verdadero, y ese Dios verdadero está integrado por tres personas con un mismo propósito, con un mismo pensamiento. Así que de esa manera nosotros debemos tomarlo. Ahora bien, el Dios Trino está ocupado en nuestra salvación y vida. Y es importante que entendamos la revelación de Dios acerca de sí mismo, porque solo entonces podremos comprenderlo mejor y relacionarnos con la Trinidad de una manera adecuada. Él es el creador del universo y el autor del plan de redención. Apreciar esto nos ayudará a servirle de manera más significativa y adorarlo por gratitud por nuestra salvación. Vamos a considerar tres citas en esta hora en las cuales necesitamos meditar para entender esta lección. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Del principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está revelando el apóstol Juan? Nos está diciendo que el Verbo, es decir, Jesucristo, la palabra, es Dios. Y nos está diciendo también que Él ya estaba en el principio, que Él no era engendrado, como dice el credo de la doctrina católica, sino Él no fue creado ni engendrado, sino era en el principio. Él ya era en el principio, ¿verdad? Y el versículo 3 afirma todo. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vamos a ver otra cita que se encuentra en Colosenses 1, 16 y 17.
Colosenses 1, 16 y 17. Vamos rápidamente. Vamos a estar utilizando la Biblia, así que tengan a la mano. El apóstol Pablo casi podemos decir que está en total armonía con lo que dice el apóstol Juan. Sí, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Nosotros existimos por medio de él, en otras palabras. Y todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida en este mundo y en otros mundos. Ahora, vamos rápidamente a Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Por la fe entendemos, noten lo que dice aquí el apóstol Pablo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo Jesús. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos al primer punto de la lección. El Señor es uno. Y aquí, sin duda, tenemos que prestar mucha atención, sobre todo porque vamos a hablar de la divinidad. Vamos a pisar terreno santo. Por eso es importante, nuevamente, quizás hagamos otra oración. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, hasta este punto, Señor, queremos suplicarte, Padre eterno, que nuevamente nos limpies y que quites todo ruido de nuestra mente, que todos los dogmas y conceptos que tenemos debido a que hemos estado en el mundo mucho tiempo, los hagas a un lado y que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón para que podamos conocerte mejor, conocer tu naturaleza, tu humanidad, tu amor y tu plan de salvación, Señor, mediante tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos, porque en Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén, amén. El Señor es uno. Ya dijimos la razón por la cual el Señor es uno. Esto significa que no hay otro Dios fuera de Él. Ahora, el misterio fundamental de la fe cristiana es la creencia en el Dios uno y trino. Como adventistas del séptimo día, confesamos que Dios es uno, pero manifestado en tres personas distintas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios debemos recordar que entramos en Tierra Santa, como ya dijimos, y debemos hacerlo con profunda humildad, conociendo nuestros límites. Estamos usando un lenguaje humano imperfecto para describir a un Dios infinito. Eso es claro. El Dios trascendente siempre supera incluso nuestras categorías más finas de pensamiento y lógica. La mejor actitud en tal situación es la humildad a la que Dios invitó a Moisés en la zarza ardiente, ahí en Éxodo 3:5, cuando dijo: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Necesitamos darnos cuenta de que conocemos a Dios solo porque Él se ha dado a conocer a nosotros. Lo que percibimos acerca de Él nos fue revelado. Dependemos totalmente de su autorrevelación. Éxodo 34, 6 y 7 y Deuteronomio 29:29. Por lo tanto, nuestra única respuesta correcta a su palabra es escuchar cuidadosamente, aprender con entusiasmo y obedecer de todo corazón. Isaías 66:2. Y la confesión básica de la fe en la Biblia hebrea es el Shema, ¿verdad? Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios
el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. Es una clara proclamación del monoteísmo que Jesús afirmó a sí mismo en Marcos 12:29, las mismas palabras que están en Deuteronomio 6:4. Esta declaración anuncia a Dios como uno en una declaración muy fundamental e inequívoca. Esta unicidad de Dios se enfatiza varias veces en el resto de la Biblia porque solo es Él el Dios verdadero y no hay nadie fuera de Él. Deuteronomio 4:35 y 39, Nehemías 9:6, Salmos 86:10, Isaías 44:6, Zacarías 14:9. Es importante notar que los autores del Nuevo Testamento también proclamaron que Dios es uno y por lo tanto no vieron este anuncio como una contradicción del pensamiento trinitario al que se adherían. Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14. Vamos al segundo punto de esta lección: permanecer en Jesús. El Evangelio según San Juan invita a los lectores a seguir la historia de Jesús creyendo y permaneciendo en Él. El centro de nuestra fe es, sin duda, Jesucristo. La verdadera religión tiene sus raíces en Jesús. Creer en Jesús es uno de los pensamientos principales de Juan. El significado del verbo creer aparece 98 veces en la versión griega del Evangelio de Juan. Es significativo que los sustantivos traducidos fe y creencia no aparecen en este Evangelio, lo que significa que Juan está enfatizando la importancia de tener una fe vital y activa en Jesús para confiar en Él. Mantener una relación es una acción, no es estático. En Juan 15, Jesús enfatiza especialmente cómo sus seguidores necesitan permanecer arraigados en Él. En sus relaciones con el Padre y el Espíritu Santo, Jesús no estaba trabajando aislado del Dios Trino. En este Evangelio, Él está estrechamente asociado con su Santo Padre. A sus discípulos, Él reveló su relación con el Padre, así como el papel y la función especiales de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Jesús declaró que era ventajoso para los discípulos que la presencia del Espíritu Santo lo reemplazara, porque el Espíritu estaría en todas partes y los guiaría a la verdad completa. Juan 16, versículos 7 y 8. Hay que destacar en todo esto 7 hechos principales. Vamos con el número 1. La premisa principal y el punto de entrada para comprender los destellos de nuestro Dios Trino trascendente es aceptar la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Esta verdad está atestiguada en el principio, al final y a lo largo del Evangelio de Juan. En la introducción del Evangelio, Juan afirma que Jesús es eterno, unido con el Padre, Dios, una persona distinta de su Padre y el Creador. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, versículos 1 al 3. En Juan 1:1, la palabra era del término griego en, que es un imperfecto del verbo eimi, se refiere a un tiempo continuo. Esto significa que si uno puede imaginar un comienzo, en ese comienzo Jesús ya estaba existiendo. Con esto hago un paréntesis, echamos por tierra, ¿sí?, la doctrina trinitaria
de la Iglesia Católica, que es muy distinta, ¿sí?, a la doctrina de la Trinidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué es lo que dicen ellos acerca de Jesús? En su credo de Nicea, dicen ellos que Jesús no es creado, pero es engendrado, ¿verdad? Y toda esta doctrina fue generada a través de las filosofías helénicas y transmitidas por padres de la Iglesia, pero también por teólogos como San Agustín y otro discípulo de él. Así que nunca hubo un momento en que Jesús, cierro el paréntesis, nunca hubo un momento en que Jesús no estuviera, Isaías 9:6, Miqueas y 5:2. Al final del Evangelio está la hermosa confesión de Tomás el apóstol sobre Jesús cuando dice: Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Número 2. Las afirmaciones radicales de Cristo dan testimonio de su divinidad. Las afirmaciones de Jesucristo eran tan profundas que solo hay dos posibilidades: o era Dios o era un loco y un engañador. Para eso quiero pedirles que consideren el propio testimonio de Jesús, por supuesto en la palabra de Dios. Por ejemplo, Él dijo: vosotros creéis en Dios, creed también en mí, Juan 14:1. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, Juan 11:25. El Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo el juicio al Hijo, Juan 5:22. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, el que comiere de este pan vivirá para siempre, Juan 6:51. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, Juan 8:12. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero, Juan 6:39. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Todos deben honrar al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, Juan 5:23. He descendido del cielo, Juan 6:38. Yo y mi Padre somos uno, Juan 10:30. Antes de que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. Los judíos querían apedrearlo por esta blasfemia, ahí en el versículo 59 de Juan 8. Además, Jesús afirmó tener el poder de perdonar pecados en Lucas 5:24 y aceptó la adoración cuando la gente lo adoraba, Juan 9:38. Él llamó a sus discípulos a seguirlo, Mateo 4:19, Mateo 8:22, Mateo 9:9 y 10:38 y Mateo 16:24. Y declaró: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Ellen G. de White explica la importancia de aceptar la divinidad de Jesús como las siguientes palabras poderosas: si los hombres rechazan el testimonio de las Escrituras inspiradas concernientes a la deidad de Cristo, es en vano discutir el punto con ellos, porque ningún argumento, por concluyente que fuera, podía convencerlos. Hago un paréntesis. Esto quiere decir que en ese sentido nosotros debemos entender que para muchos esto quizá sea una locura, pero para nosotros es, como dice el apóstol Pablo, poder dado por Dios de lo alto. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, como ya dije, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se disciernen de manera espiritualmente, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Ninguno de los que sostienen este error pueden tener un verdadero concepto del carácter o de la misión de Cristo o del gran plan de Dios para la redención del hombre. Número 3. Jesús es el creador.
El Verbo ha creado todas las cosas, dice el Evangelio de Juan ahí en el capítulo 1, versículo 3. Debido a que Jesús ha creado todas las cosas, Él mismo no es creado, sino el Creador, Colosenses 1:16. A través del Hijo, Dios creó el mundo y el Hijo es el sustentador y la representación exacta del Padre. Hebreos 1, 2 y 3. 4. Juan tiene vida, más bien Jesús, o Juan nos dice, nos revela que Jesús tiene vida inherente en sí mismo. Él es la fuente de la vida, no solo la vida, sino el que es vida. Juan 1:4 y 5:26. Él puede dar su vida y puede tomarla de nuevo. Hay que ver Juan 10:17. Vamos rápidamente a Juan 10, 17 y 18. Juan 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es capaz de darnos vida. Él es la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Juan 11:25 y 14:6. La vida eterna siempre depende de Jesús. Juan 3:36, 6:40 y 10:28. Y 1 Juan 5, del 11 al 13. Solo Él puede liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Solo Él puede liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Su verdad libera a las personas. Juan 8:32. Número 5. Vino a revelar a su Padre. Juan declara que Él interpretó y explicó a la gente quién es Dios. Él reveló a Dios perfectamente porque Él vino de Él. Jesús habla con frecuencia del Dios viviente como su Padre y revela su estrecha conexión con Él. La palabra traducida Padre aparece 121 veces en la versión griega de Juan. Jesús era igual y uno con su Padre. Juan 10:30, ya lo citamos. Él hace todo en armonía con su Padre. Juan 5:30, 7:16, 10:38 y 14:10. Nadie puede venir al Padre sino por Él. Juan 14:6. Jesús es el Hijo de Dios. Lucas 3:38, Juan 11:27 y 1 Juan 5:12. Quien revela al Padre. Juan 1:18, 14 del 6 al 9. Y siempre es uno con el Padre. Juan 10:29 al 36. Los judíos entendieron correctamente la declaración de Jesús de que se consideraba a sí mismo como Dios e intentaron arrestarlo. Ahí en el versículo 33 al 39 y 39. En otra ocasión, cuando Jesús sanó a un enfermo en sábado y los judíos lo acusaron de transgredir el mandamiento del sábado, Jesús declaró: mi Padre está trabajando hasta ahora y yo estoy trabajando. Juan 5:17. Juan comentó sobre esta situación. Por tanto, los judíos procuraban con más ahínco matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 18 de Juan 5. Además, el apóstol Pablo predicó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Hechos 9, versículos 20 y 22. El título de Hijo de Dios designa a una persona divina que fue enviada por el Dios Todopoderoso para ser el Mesías como cumplimiento de las promesas de la redención del Antiguo Testamento a partir de Génesis 3:15. Este título no debe entenderse en el sentido literal del nacimiento, sino como un epíteto divino que se refiere a él como el Mesías, teniendo una relación única con el Señor y la misión de salvar a la humanidad. Los evangelios fueron escritos para testificar que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios prometido. Marcos 1:1, Lucas 1:35, 3:38, Juan 20:31. Todo el panorama es claro. Jesucristo es Dios. Él es nuestro Creador. Juan 1, del 1 al 3, Colosenses 1:16, ya lo citamos. Él es el Salvador. Juan 12:32, Hechos 4, versículos 10 al 12.
Él es el juez, Juan 5, 24 al 30. Él es el intercesor, Romanos 8, 34, Hebreos 7, 25. Él es rey, Mateo 2, 25, 34 y Apocalipsis 17, 14. Él es el Señor, Juan 13, 13 y 14. Y Él es nuestro amigo, Juan 15, 14. Número 7. El Evangelio según San Juan da la mejor explicación del papel del Espíritu Santo. La persona y la obra del Espíritu Santo son reveladas por Jesús mismo de manera transparente. Jesús habla de Él como aquel que convierte a las personas a Dios, Juan 16, del 8 al 10, versículo 13, y lo nombra como otro consolador, Juan 14, 16, versículo 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 7, que también es llamado el Espíritu de verdad, Juan 14, 17, Juan 15, 26 y Juan 16, 13. Él enseñará a los cristianos todas las cosas y les recordará todo lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él guiará a los seguidores de Cristo a toda la verdad, Juan 16, 13. Él viene del Padre así como del Hijo, Juan 14, 26 y Juan 15, 26. Él enseñará a los creyentes más acerca de Cristo, Juan 15, 26, y lo glorificará, Juan 16, 14. Él convencerá al mundo en cuanto al pecado, en la justicia, en el juicio, versículos 8 y 9. Él también revelará eventos futuros en el versículo 13. En resumen, el amor de Dios es amor verdadero y desinteresado. Esta es la razón por la que Él habla en la forma plural de nosotros en Génesis 1:26 y 3:22 y 11:7 y en Isaías 6:8. Dios está en comunión consigo mismo. Él es comunidad, está en una relación con la deidad y también con su creación. La comunidad de Dios es la fuente y la base de todas las demás comunidades dentro de su creación, incluidas las relaciones dentro de la humanidad. El modelo de amor, unidad y trabajo dentro de la Trinidad es la fuente de la que brotan todas las relaciones verdaderas. Nuestro Dios anhela tener relaciones significativas con las personas porque no es una persona solitaria. Él no creó a los seres humanos para vivir aislados, sino para disfrutar de la vida social en matrimonio y comunidad. Vamos a concluir con esta frase: un corazón abierto trae comprensión. La unidad entre el Padre y el Hijo es la obra por nuestra salvación, es asombrosa. Y la obra sustentadora del Espíritu Santo es impresionante. El Espíritu Santo está cerca de la humanidad. Se comunica con nosotros y nos anima a conocer a Dios y a seguir fielmente sus enseñanzas. Solo debido a su presencia en nuestras vidas podemos resistir el mal, obedecer a Dios y crecer en la gracia de Cristo. Él es el mejor consolador en tiempos de desechón, angustia, desesperación, dolor, depresión, incomprensión, sufrimiento y persecución. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios y responder a los susurros del Espíritu Santo para amar, obedecer y adorar al Dios Trino. Nuestras mentes finitas son incapaces de entender la magnificencia, soberanía y grandiosidad del Dios Trino. Él trasciende nuestras capacidades limitadas y nuestros débiles intentos de comprenderlo. Solo podemos quedarnos asombrados al maravillarnos ante su revelación de sí mismo. Necesitamos ser cuidadosos, extremadamente cuidadosos en nuestros intentos de explicar a Dios, evitar crearlo a nuestra imagen. Los seres humanos fueron creados a su imagen, no al revés. En vista de la unicidad y la alteridad de nuestro Dios, se hace evidente que no podemos captar la imagen completa
de nuestro Señor, ya que Él está por encima de nuestras categorizaciones lógicas. Solo podemos pedir un vistazo, una maravilla, verlo, adorarlo y servir a nuestro asombroso Dios que supera nuestros pensamientos y nuestras ideas. Hasta aquí, estimados amigos y hermanos, concluimos con este repaso de escuela sabática para adultos, la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Que el Señor los bendiga abundantemente. Reciban como siempre un abrazo fraternal de su servidor, amigo y hermano Antonio García Hernández. Hasta pronto.